pasamos a la próxima ponencia, que es, el título es Hacia una pedagogía remota efectiva en la enseñanza de idiomas, de Mario Moya. Mario está en Londres, así es que también hay un desfasaje acá de horarios. Mario, bienvenido. Muchas gracias a todos. Es un placer realmente estar compartiendo con ustedes este encuentro. Y bueno, el saludo muy cordial para todos los colegas que seguramente desde distintos puntos de la República Argentina están conectados. Y sé que no es un horario muy conveniente, fundamentalmente la hora del almuerzo. Mi nombre es Mario Raúl Moya, soy director de la maestría en la enseñanza del inglés en la University of East London. Y desde Londres vaya mi cálido saludo para ustedes y un reconocimiento muy especial para los organizadores de este encuentro, que sin ningún lugar a dudas va a ser uno de los eventos destacados de esta temporada de pandemia. Bien, en los próximos 15 minutos intentaré compartir con ustedes una reflexión que invita más bien al debate. Y atendiendo las tres ponencias anteriores, creo que nos merecemos cerrar tal vez este primer bloque con algunas ideas para, bueno, poder pensar en qué estamos haciendo educación en estos momentos. Entonces, la idea es compartir con ustedes una reflexión en voz alta sobre un tema que particularmente como director académico de un programa de maestría, pero como docente y además como padre de dos adolescentes, me lo he estado preguntando desde que en esta parte del mundo se decidió que la escuela debía virtualizarse. La presentación tiene como objetivo indagar los antecedentes de propuestas para la enseñanza y aprendizaje de lenguas de modo virtual o semipresencial con soporte a distancia. El objetivo es delinear una pedagogía efectiva no solo para incrementar los resultados de la enseñanza a distancia, sino también para capitalizar el aprendizaje práctico que como docentes hemos adquirido durante estos, bueno, largos meses. Sé que el uso de la palabra efectiva encierra una multiplicidad de significados. Y seguramente ustedes se preguntarán cuál es el significado al que yo apunto. Bueno, eso lo dejo en puntos suspensivos por un momento. En este contexto, lo que sí quiero decir es que la palabra efectiva va a situarse como sinónimo de aquello que funciona en un ambiente de aprendizaje y que nos permite identificar acciones para elaborar un fundamento teórico que sustente la práctica. Entonces, el propósito de esta reflexión es pensar los conocimientos, las capacidades y las habilidades que hemos acumulado muy rápidamente en estos meses y transformarla en términos de Freire en praxis. Con este objetivo hago uso de tres preguntas para guiar la exposición. Estas son, primero, ¿en qué contexto educativo nos encontramos? ¿Qué antecedentes metodológicos a nivel de pedagogía remota de las lenguas contamos? Y finalmente, ¿cómo podemos organizar la práctica docente desde la virtualidad para capitalizar sobre lo que ya hemos logrado? O en otras palabras, ¿cómo poder mejorar? Si bien no pretendo brindar respuestas acabadas a todas estas preguntas, sí pretendo contextualizar la reflexión utilizando el modelo de los 6 aprendizajes desarrollado por una colega, Diana Loride, docente e investigadora del Instituto de Educación de la Universidad de Londres,
y popularizado por la idea de que la enseñanza virtual no es otro tipo de enseñanza, sino que se trata de nuevos medios de gestionar el conocimiento. Y bueno, esto es lo importante. Si bien el modelo, como lo veremos en un momento, puede aplicarse a cualquier ámbito de la experiencia educativa, estimo que tiene un potencial para pensar en las diferencias entre, por ejemplo, planificación de clases versus el diseño de actividades de aprendizaje y cómo mejorar la calidad de los resultados. Fue una larga introducción, pero creo que vale la pena situarnos en el tema. Bien, ¿en qué contexto educativo nos encontramos? En el año 2012, hace 8 años, los investigadores Sánchez y Araya de la Universidad de La Rioja, en España, hablaban de los rasgos característicos del contexto actual de la educación en lenguas extranjeras y la describían como una experiencia de características muy particulares. En su investigación determinaron que los docentes de idiomas extranjeros tienden a un individualismo pragmático. Esto es, a trabajar cada uno por su cuenta, como silos, repitiendo las experiencias que funcionan en sus clases y tal vez abandonando esa idea de probar, de intentar cosas nuevas. Esta repetición, según los investigadores, lleva a un desgaste pedagógico. Asimismo, advierten sobre la permutabilidad del contexto e identificaban como problema los intentos de reproducir las experiencias de la clase en un entorno totalmente distinto como lo es el virtual. Tal vez podemos identificarnos con algo de nuestra propia experiencia por allá, por marzo, cuando la pandemia nos atacó de emergencia. Mucho más reciente, otros investigadores, Rodríguez y colegas, advierten que una constante de esta nueva realidad educativa es la presencia ausente de aquello con lo que simbólicamente tanto docentes como discentes identifican su trabajo, el ambiente físico de la clase. Ante esto, Rodríguez y colegas hacen énfasis en el valor pedagógico que tiene este contexto de 4 paredes, que es muy difícil de replicar a través de una clase remota. Es interesante leer las experiencias de pérdida del sentido de la clase, la falta de identidad y la incertidumbre pedagógica que genera la experiencia educativa a distancia. Otro investigador, Daniel, en este caso británico, añade que el relato de las experiencias de muchos docentes de lenguas extranjeras se centra en aquello que no funciona, como diciendo que nos estamos quejando demasiado y esto a lo mejor demuestra una necesidad imperiosa de adecuarnos de manera más criteriosa, tal vez, a las nuevas formas de gestión del conocimiento. Daniel se pregunta si el docente de idiomas es realmente necesario, fundamentalmente hablando del contexto de la enseñanza del inglés como lengua global, ya que como generador de input, a lo mejor el docente ocupa un lugar secundario cuando hay otras formas de conocimiento que los alumnos utilizan con mayor frecuencia. Aunque algunas formas de adquirir el conocimiento pueden de alguna manera discutirse, las afirmaciones de Daniel no dejan de ser controvertidas por lo que dice, sino tal vez porque nos invita a reflexionar sobre, bueno, en principio, cómo transmitimos el conocimiento lingüístico a los alumnos y a lo mejor tal vez considerar si hay otras alternativas a nuestro alcance. Finalmente, los huecos en las configuraciones sociales y el acceso a la tecnología tan necesarias para generar una igualdad de oportunidades de aprendizaje simplemente no existen en todo el mundo,
por lo que las brechas de distintas naturalezas se hacen aún más evidentes. Lo que es realmente interesante es que todos estos autores coinciden en afirmar en que estamos en una etapa de transición marcada por un cambio de paradigma de las experiencias educativas. Y como tal, necesitamos ver el cambio como oportunidades para reflexionar o teorizar sobre la práctica y así desarrollar entonces un marco teórico que justifique lo que hacemos en nuestras clases virtuales, cómo generamos el conocimiento y cuáles son los resultados. ¿Qué antecedentes metodológicos en la enseñanza de las lenguas contamos? En realidad, este es un punto en el que yo digo que no estamos descubriendo la rueda. Simplemente le estamos dando una visión distinta a lo que ya se ha venido haciendo. Esto lo digo porque cuando hablo con mis colegas, la narrativa parece siempre indicar que estamos creando algo nuevo. Bueno, les propongo ver esto. En primer lugar, cabe aclarar que la terminología que empleamos es importante, ya que al referirnos a educación virtual, no es lo mismo que educación a distancia, o educación distribuida, o bien educación mediada. Las diferenciaciones, que no son solamente de índole semántica, pueden contribuir a iluminar algunos conceptos. Dada la complejidad en la exposición de estos temas y el tiempo limitado para un desarrollo profundo, lo dejo como una acotación al margen. La enseñanza mediada por las computadoras es un enfoque metodológico que se remonta a la primera década de los 80. Perdón a los colegas millennials si no vivieron esta experiencia. Tal vez yo sí, porque soy uno de los últimos dinosaurios. Pero de todas maneras, el fundamento es que la computadora facilita la integración de las 4 macrohabilidades y tiene el potencial de fomentar la autonomía en el aprendizaje, algo de lo que hablaba Rosa al comienzo. Si bien hoy por hoy este enfoque está dado por sentado, las consideraciones teóricas desde la lingüística aplicada fueron y siguen siendo muy válidas. Este mismo cuadro conceptual es el que se utiliza para explicar el enfoque de las tecnologías de la información y de la comunicación, y de modo muy particular el uso de las aplicaciones móviles como por ejemplo Duolingo. En cuanto a la enseñanza remota, podemos tomar como ejemplo el programa del Plan Sailville del British Council para la enseñanza del inglés. En este programa hay un tutor especialista que enseña la asignatura a los alumnos, pero que también enseña a los maestros generalistas los aspectos básicos del inglés. Podemos también mencionar otros ejemplos de enseñanza remota, como los programas de radio en Australia o en regiones remotas de África, donde el uso de los medios de comunicación tienden a suplir las necesidades educativas de la población. Otro ejemplo es la enseñanza del alemán. En este caso, tiene que ver con el método utilizado por una universidad para desarrollar actividades utilizando diversas plataformas en línea, algo muy similar a lo que Milena nos comentaba. En este caso, la utilización de Google Maps con herramientas para la lectura, la comprensión auditiva y la comunicación a través de Google Meets, en donde los estudiantes se ponen en contacto. La clave de este enfoque está dado en el diseño de las actividades. Y este concepto es importante porque lo recuperaremos en un momento. La creación de la Open University en el Reino Unido en el año 1969 marcó un hito en la oferta académica a las masas, que comenzó con un modelo de educación distribuida. Mientras la mayor parte de los contenidos se basaban en la lectocomprensión, había una parte de interacción directa con los tutores y con los alumnos en una aula física. Si bien este modelo se fue adaptando con el paso del tiempo para convertirse en la primera universidad completamente en línea, la naturaleza del diseño de actividades fue y sigue siendo muy importante.
Finalmente, tenemos varios ejemplos de cursos en línea abiertos y masivos, los MOOCs, en los que la pedagogía se basa más bien en el diálogo, en la co-construcción del conocimiento y en la colaboración. Quien haya hecho un curso con FutureLearn, por ejemplo, seguramente habrá tenido esta experiencia de estar permanentemente en contacto, en comunicación y en discusión con otras personas. Otra vez, una inspección detallada de los contenidos y de la forma de organizar el aprendizaje nos hablan de la importancia del diseño de las experiencias educativas. Ahora bien, la educación remota, según Laurillard, debe sostenerse no en una planificación, como una planificación de clase, sino más bien como un diseño de actividades que le permiten tanto al docente como a los alumnos desarrollar capacidades a medida que unos aprenden de los otros. Vemos aquí tal vez un esbozo de la teoría del aprendizaje de comunidades en práctica, de práctica, o bien un esbozo de las comunidades de indagación de las cuales hemos escuchado recién de Milce. Daniel, en su crítica a las prácticas docentes que se utilizan como relleno, sin sentido, argumenta que el aprendizaje es realmente aprendizaje cuando hay una unidad que identifica a un grupo de discentes aprendiendo de manera remota. ¿Por qué es interesante esta idea? Porque el diseño de actividades de aprendizaje está marcada, según Laurillard, por 6 tipos de formas de adquirir el conocimiento que están muy relacionadas con la taxonomía de Bloom, de la cual escuchábamos esta mañana. Veamos. Presento las 3 primeras. Los 6 tipos de aprendizaje son adquisición, discusión, práctica, y en un momento veremos producción, colaboración e investigación. Estas se dan en cualquier orden, o mejor dicho, en el orden en el que, el docente diseñe las diferentes intervenciones pedagógicas. Lo atractivo de este modelo es que se basa en el diseño de intervenciones y no en el tiempo en que se deba permanecer conectado a través de Zoom o cualquier otra plataforma para llenar huecos. Para cada tipo de aprendizaje, según este modelo, hay una lista que para nada es exhaustiva de actividades que se pueden complementar unas con las otras. Veremos que, por ejemplo, para la adquisición del conocimiento lingüístico, hay algunas actividades que ustedes mencionaron esta mañana. Para la discusión, por ejemplo, existen otro tipo de actividades igualmente que para la práctica. Si adelantamos un poco más la presentación, veremos que la segunda parte de este tipo de conocimientos está muy íntimamente relacionado con la capacidad no solamente de establecer relaciones, sino básicamente en poner en práctica ese orden superior de conocimiento que permite la reflexión, no solamente de lo que está sucediendo en la clase por parte del docente, sino que pone énfasis en el rol activo de los alumnos. Aquí, por ejemplo, tenemos algunos ejemplos de actividades que se pueden complementar en cualquier orden en el diseño de estas actividades. Ahora bien, lo novedoso de estos 6 tipos de aprendizaje es que, sin importar el nivel de competencia lingüística de los alumnos, el modelo puede utilizarse para enseñar idiomas tanto, a niños en la escuela primaria como a estudiantes en, ciclos universitarios superiores. Este modelo pretende ofrecer una plataforma para crear una pedagogía efectiva en la enseñanza de idiomas. Como tal, se propone normalizar, es decir,
estandarizar las prácticas a través del diseño de actividades balanceadas que favorezcan la interacción. Seguramente habrá alguien que dirá, bueno, pero estandarizar no está bien. Es bueno tener algo de variedad. Lo vamos a ver en un momento. Otro punto que quiero destacar aquí es que se espera que el diálogo se use como instrumento para suplir las carencias del espacio físico y así crear uno que promueva tanto el interés por enseñar como por aprender. Desde el punto de vista reflexivo, el uso de los 6 tipos de aprendizaje o de cualquier otro método de enseñanza tiene el potencial de ser efectivo si se lo somete a una indagación para mejorar constantemente la calidad de todos los procesos involucrados en las prácticas de enseñar y de aprender. A modo de cierre, es importante decir que si bien tenemos a nuestra disposición un catálogo impresionante de herramientas tecnológicas, si no las utilizamos de manera adecuada, bueno, caeremos en la rutina, en el desgano y en el desinterés, tanto nosotros como nuestros alumnos. Por último, Lori Light habla de un cambio de paradigma. Este es, bueno, uno de los puntos que a lo mejor todos los autores que he mencionado al comienzo también hacen referencia. ¿Cuál es el cambio de paradigma? En principio, la normalización de las prácticas de enseñanza y de aprendizaje. ¿Por qué? Porque tal vez esta es una oportunidad para comenzar a trabajar en grupos, para trabajar, dejar de trabajar como silos de manera individual y compartir la experiencia con otros colegas. Tal vez es una oportunidad para planificar intervenciones un poco más balanceadas. Tal vez esta puesta en práctica de una nueva forma de utilizar la educación remota a distancia se convierta en un nuevo ambiente que provea motivación tanto para enseñar como para aprender. Y todo esto seguramente contribuye a esta creación de una comunidad de indagación para pensar y reflexionar en lo que estamos haciendo con el propósito de mejorarlo. Lo que es importante a tener en cuenta es que la tecnología la tenemos que utilizar como soporte y no como reemplazo. Esto es entonces el cambio de paradigma en las experiencias educativas. Creo que es un desafío y como lo decía al comienzo, es solamente una invitación para que, bueno, abramos el debate. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es la pedagogía que sostiene nuestra práctica? Hay algo en lo que podemos hacer hincapié, hay algo en lo que podemos reflexionar juntos como comunidad de práctica docente. Ese es el motivo de, bueno, mi presentación y les agradezco mucho la atención muy gentilmente. Como lo dije, sé que es un horario un poco muy complicado para muchos, así que, bueno, muchas gracias. Gracias, Mario. La verdad que estuviste en el tiempo exacto. Te estaba avisando que te quedaban 5 minutos y terminaste. Sí. ¿Algunas preguntas? ¿Alguien quiere quiere preguntarle a Mario algo? ¿O están pensando todas y todos en el almuerzo? ¿No? ¿No hay preguntas? Bueno, agradezco mucho a todos los exponentes y participantes de este encuentro de esta mañana. Los invito a participar en la tarde de 17 a 19, mañana a la mañana de 10 a 12 nuevamente, y en la tarde de 17 a 19 tendremos otras exposiciones más.